de entrada es la experimentación con la escucha. Entonces pues como que uno empieza a escuchar el entorno y pues empieza a imaginarse cosas, empieza a querer como transformarlo o de pronto llevarlo a otros, no sé, como a otros espacios para que otras personas lo escuchen en otros lugares del mundo. O sí, como que uno empieza a ver que ahí hay muchas cosas, tanto en lo que uno está escuchando como en el hecho de ver eso como una especie de material para experimentar ya en los entornos digitales, analógicos, en la composición, en el performance, ¿cierto? Como uno empieza a ver que ese entorno es como música, que ese entorno son como instrumentos sonando, que un bus pues no tiene mucha diferencia en sí con una guitarra en el aspecto práctico, pues ya para un experimentador, obviamente para un músico de academia pues es un poco diferente. Y lo mismo pues surge, digamos, en Monofónicos con la línea experimental que tenemos, que ya son procesos de experimentación, digamos, con instrumentos acústicos, electrónicos, instrumentos ancestrales, paisaje sonoro. La base de nosotros en los proyectos respecto a la experimentación es el hecho de, digamos, salirnos de los géneros y de las disciplinas. Entonces no es como, esto es radio, esto es house, esto es electrónica, esto es música pachanguera, esto es cultural, esto es económico, o sea, tantas categorías. Pienso que lo experimental rompe de entrada todo eso, entonces anula, digamos, la intencionalidad de uno con respecto a algo cerrado y lo abre a uno a tejer, no sé, como a experimentar. Principalmente surge también de entender, digamos, el paisaje sonoro como un sistema de información, ¿cierto? Es decir, los sonidos están todo el tiempo cambiando, todo el tiempo moviéndose y lo que permite, digamos, la grabadora es realizar como una representación de eso. Es decir, no capturar el espacio, eso es imposible, digamos, capturar un sonido, al menos dentro de lo que yo creo, pues, sino que uno lo que hace es capturar una representación. Es una especie como de un proceso inverso a, digamos, lo que se hace con una imagen digital cuando se imprime en una impresora, ¿cierto? Uno no está imprimiendo en sí la imagen que está en el computador, sino que está generando un derivado, o sea, una réplica ya física de una imagen virtual. Acá pasa al contrario y vuelve a, o sea, como que se retroalimenta, es un proceso como de un ciclo constante de ir de ese material físico a los datos, es decir, al entorno digital en nuestro caso, y de ahí volver al paisaje acústico. Valorar los sonidos del computador como datos. Ahí son, más que sonidos, son datos, son números, son códigos, ¿cierto? Entonces uno puede desarrollar también software y herramientas que alteren esos códigos o que funcionen, digamos, como sistemas donde uno puede, digamos, meter un paisaje sonoro de la calle, digamos, y descomponerlo. En mi caso, yo he aplicado mucho al diseño de sonido, por ejemplo, para cine o diseño de sonido para medios interactivos, un diseño de sonido para videojuegos, para una experiencia de espacio, una instalación o cosas así, donde uno puede coger, transformar todo un paisaje y llevarlo pues a otra perspectiva. Digamos, en la investigación que yo he hecho, las teorías más profundas, espirituales, filosóficas, científicas, hablan mucho de cómo de la vibración surge la luz, el sonido surge la luz, cómo la manifestación como primigenia es el sonido. Entonces cuando uno dice, bueno, tengo datos, esos datos los voy a hacer sonar, esos sonidos los voy a hacer volver imágenes y esas imágenes las puedo hacer mover y puedo hacer una sinergia audiovisual y cosas así que se vuelven como procesos pues muchas veces como muy locos, pero es básicamente lo que está pasando todo el tiempo en nuestra realidad. Hay vibraciones en este momento por todas partes generando estado sólido, estado líquido, estado gaseoso.